Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Scale Up Latam. Yo soy Axel y hoy vamos a estar conversando sobre un proceso que muchas empresas están aplicando sin siquiera saberlo, que es el Sales Motion. Es ese patrón de cómo generar, cómo convertir y cómo cerrar mayor cantidad de negocios, que es más que un proceso y es realmente una palanca estratégica que hoy en día muchas empresas lo aplican de forma empírica, pero ¿qué pasa si no logramos entenderlo y si incluso no logramos afinarlo? Para eso invité a Javier Droguet para que pudiésemos explorar y conversar un poco más de cómo podemos hacerlo de forma consciente, cómo podemos saber o poder identificar cuándo es necesario hacer nuevos ajustes, nuevas modificaciones, y por otra parte, para que podamos hacer ese punto de quiebre entre estancarnos y crecer de forma escalable. Javi, bienvenido. Nuevamente muchas gracias por sumarte a esta conversación y te gustaría presentarte para que arranquemos. De nada, feliz, gracias por la invitación. Súper entretenido venir acá a hablar de ventas que tanto nos gusta ahí, Axel. Presentación rápida, soy ingeniero civil industrial, TI de la Olfo. Y me he especializado en mi carrera en ventas. Partí en ventas en Procter & Gamble, después estuve en ventas en Uber, lancé Uber Eats en Chile, quise crecer el equipo de ventas un montón. Después de eso me fui a un startup muy enfocado en ventas con educación, que se llama GoStudent, una empresa enorme que aprendí un montón, muy enfocada en ventas. Un paso por Nuvox y ahora estoy acá de Country Manager de IF. IF también es una empresa muy profesionalizada en el área de ventas, muy sales oriented, así que me siento muy cómodo. Además que tiene esta pata de educación que es muy linda, que vemos cómo cambiamos las vidas de las personas que se van a estudiar al extranjero. Lo que hace IF en Chile es que vende planes educacionales de aprender algún idioma en el extranjero, principalmente inglés, y hay escuelas en 55 países diferentes, campuses en Nueva York o en Malta, Inglaterra y por todos lados del mundo, con alumnos también y compañeros que vienen de más de 100 países, así que es un tremendo lugar muy multicultural donde las ventas son el pan de cada día. Bueno, multicultural y empezando porque la empresa es europea y está presente en todo el mundo, básicamente. Y tú estás en Chile y bueno, hay un equipo que es de todo el mundo, básicamente. Mi primer día en IF fue en Budapest, en el kickoff. Y cuando tuve el proceso de entrevistas, fue loquísimo porque me llamaron un día lunes para conocerme así telefónicamente, si podía tener una entrevista el miércoles. Me junté el miércoles, me pasó con su jefe para el día jueves, me junté el jueves, me dijo si podía conocer a la presidenta mundial de ventas para el sábado. Y dije, bueno, un sábado, ok, me junté igual. Me junté con ella el sábado y me dice, ¿te puedes venir a Zurich el lunes? Uf. Y yo decía, wow. Bueno, me mandaron un pasaje y el lunes estaba ahí siendo entrevistado por el CEO de la compañía. Eh, Tremenda experiencia. La oficina y Zurich y la cultura de la empresa es una cosa impresionante, así que muy contento acá en IF. Oye, qué bueno. Y todo eso con un jet lag interesante que tuviste que haber tenido en ese viaje para poder estar con esa entrevista. Sí, no, Red Eye para llegar allá, derecho a varias entrevistas, así que fue duro. Una noche allá, siguiente entrevistas y de vuelta a Chile. Fue viaje muy express, muy entretenido también. Qué bueno, qué bueno. Quiero entrar directamente, Javi, en este tema del Sales Motion consciente. Y quiero preguntarte directamente, ¿qué es un Sales Motion y por qué es algo totalmente importante? ¿Y por qué debemos tener conciencia de que estamos teniendo un Sales Motion y de lo que es un Sales Motion? Perfecto. El Sales Motion es, en palabras simples, cómo vendemos. ¿Qué pasos tenemos para vender? ¿Qué acciones tenemos para vender? Y como decías tú al principio, todos lo hacemos de forma consciente o inconsciente. Hay algunos que son un poco más naturales y que les resulta bien vender, algunos que les cuesta un poquito más. El Sales Motion es cuando yo tomo un proceso que al principio se puede ver como una caja negra,
que no sé bien por qué una persona vende más y una persona vende menos, y desde afuera decimos, no, este es vendedor, es buen vendedor porque tiene como habla raro y llega a los clientes y genera no sé qué. Bueno, el Sales Motion es yo poder disectar esas etapas, verlo como un proceso desde afuera, medirlo y entender dónde se está cayendo cada cosa. Y eso hace que lo pueda ir mejorando. Entonces es medio meterle el método científico a una cosa que de lejos se ve como si fuera natural y ya. Cuando las empresas son chicas o cuando son vendedores que están empezando, venden tratando de llegar por la buena onda o por las diferentes cosas que le han funcionado en la vida a esta persona. Y cuando lo volvemos un sales motion estructurado, podemos tomar estas cosas que tiene la persona y usarlas en las diferentes etapas de la venta, en este conjunto de pasos que son el sales motion. Claro, en este caso es como lo que siempre decimos que es llevar el arte a la ciencia, sobre todo en este mundo de ventas. Y tocaste un tema bien interesante, que es las primeras ventas. Normalmente cuando se hacen las primeras ventas, seamos honestos, las primeras ventas de una empresa se le hace a un amigo, se le hace al familiar, son los que te ayudan en esa etapa inicial, pero después cuando realmente tienes que tener un proceso, porque lo que empiezas a contratar son equipos de venta, y esos equipos de venta necesitan pasar por un proceso y tener un proceso que sea bien estructurado y qué es lo que tienen que estar haciendo. Entonces ahí es cuando ese arte empieza a convertirse en ciencia. ¿Y cómo adaptas este proceso a tu negocio, Javi? ¿O cuál es lo ideal para poder adaptar este proceso a un negocio y tenerlo siempre medido? Creo que depende mucho de la etapa en la que esté el negocio y de la naturaleza del negocio principalmente. Y bueno, de quién es el cliente, entendiendo que va de la mano con la naturaleza del negocio. De la etapa, porque como decías tú, cuando uno recién está empezando un negocio y estás en etapas muy tempranas, el que vende es el fundador sin saber mucho vender tampoco. El fundador tiene que saber de todo y no es especialista en ventas necesariamente. Y trata de vender muchas veces por los atributos del producto, por esto y por qué, y de a poquito se va dando cuenta de cosas porque le importa mucho y se da cuenta que vender es de las cosas más importantes que puede hacer y de las que tiene que hacer. Entonces se va dando cuenta que cierto tipo de clientes les resuena más esto que digo, pero si les digo esta otra cosa, como que cacho que los voy perdiendo. Esas son las primeras etapas, cuando te vas dando cuenta que mis clientes no son iguales y que Claro. tengo ICPs diferentes, ¿cierto? O sea, perfiles de clientes diferentes dentro del mismo producto que estoy vendiendo. Por ejemplo, acá en IF uno dice, ya, son viajes al extranjero y ya, pero dentro de esos viajes al extranjero hay diferentes productos. Tenemos uno que es de largo plazo, tenemos uno que es para adultos de más de 50, tenemos uno que es viajes de grupos de niños, tenemos uno que es para profesionales y cada uno de esos va a un público diferente. Entonces yo digo, wow, si yo fuera a vender esto solo desde el principio, voy y vendo idiomas en el extranjero y chao, pero después, cuando voy entrando al detalle de qué necesita cada uno, me doy cuenta que desde la comunicación de marketing hasta cómo es el servicio al cliente, no es lo mismo venderle a un abuelito de 85 años, la persona con más edad que ha viajado con nosotros, que a un niño de 13 años, que son los que empiezan a viajar con nosotros. Porque los mensajes no tienen nada que ver, o sea, viven en mundos diferentes. Y lo mismo pasa con las ventas. Las cosas que ellos valoran, el approach que tengo con cada uno es completamente diferente. Entonces, un paso atrás. El emprendedor al principio va identificando estas cosas y naturalmente va entendiendo qué funciona y qué no, y pasa a la siguiente etapa. Tiene su negocio validado, sabe que la cosa funciona, sabe que estos atributos funcionan con esto y tiene medio una idea, quizás no escrita todavía, de cómo vender. Y es el mejor vendedor de su producto porque lo ama y lo vende con pasión. Y ahí empieza a
La siguiente etapa de, ok, validado, esto funciona, me da la plata, empiezo a contratar gente y armar un equipo. Y ahí todo este gut feeling, esto que ha acumulado con el tiempo de ventas, tiene que llevarlo a algo que puede escalarse, que puede pasarse a las otras personas. El entrenamiento inicial de yo contrato a alguien para que venda esto por mí y tiene que ser bueno, tiene que ser ojalá mejor que el fundador Eso. vendiendo el producto o servicio que está vendiendo esta persona. Y ahí pasamos a la etapa 1 de profesionalización del sales motion. Es cuando digo, mira, primero que todo tengo estos perfiles de clientes. Estos perfiles de clientes les gusta esto y esto y esto. Y para yo poder venderle a estos clientes, en este cliente primero los conocemos así, así es como llegamos a esta persona. Las primeras frases, la intro, tienen que ser así. Ellos se relacionan y genero confianza con estas personas de esta forma. Lo que no puedo hablar con estas personas es esto porque en realidad sienten que no es para ellos o lo que sea. Y tengo que empezar a entrenar y a mapear todas estas cosas. Esto es con la etapa de crecimiento. Y cuando sigo creciendo más, el fundador ya no es el mejor vendedor de su producto porque se va profesionalizando la cosa y hay más personas que van siendo muy buenas en esto de vender. Y ahí es cuando el fundador, el dueño de la empresa o el head of sales, si es que tuviera la empresa creciendo, tiene que tomar un rol muy de data scientist. O sea, para mí un muy buen head of sales es un matemático, es un ingeniero, es alguien que está muy en contacto con qué está pasando y con los números. De acuerdo, porque aparte todo lo que vas midiendo, todo lo que vas recopilando, te permite ir ajustando y te permite ir mejorando todo lo que se viene para adelante para alinear toda tu estrategia de venta. Tal cual. Entonces, esto de vender es como tocar un instrumento y todas las teclas para tocar el instrumento tienen que estar bien afinadas Sí. para que, ¿cuál es el objetivo? Es que me llegan o busco oportunidades de ventas y yo maximice la conversión de estas oportunidades de ventas a través de una venta buena, convengamos, no de venderle cosas que no son tu producto, pero de mostrarle a través de una venta consultiva a esta persona que esto es una muy buena opción para ellos y que cumple con lo que están buscando, ¿cierto? Sí. Entonces, yo tengo el Sales Motion y lo divido en varias etapas que van alineadas con mi funnel de ventas, ¿cierto? Em, y esto genera la primera cosa increíble en el mundo de las ventas, que es poder saber cuánto voy a vender sin haberlo vendido. O sea, puedo hacer que mis ventas sean predecibles, porque yo tengo mis etapas del funnel y cada etapa tiene una tasa de conversión y tiene un monto estimado que yo voy a vender. Entonces, dependiendo de cuánto sea mi ciclo de ventas y cuántas oportunidades tengo en cada etapa del funnel, puedo saber cuánto voy a vender. Claro, Esa es la primera cosa. ahí volvemos también a la parte matemática, a la parte numérica, donde hay que tener el dominio, el control de todos los números para saber cómo va avanzando dentro del funnel y los pesos que van teniendo también cada negocio, cada etapa. Tal cual. Y lo lindo de esto es que cuando tengo un solo vendedor, solamente el fundador, pucha, cuesta tener un A/B testing, una prueba de qué funciona o qué no funciona. Pero yo cuando Total. tengo muchos vendedores, puedo empezar a hacer pruebas y validarlas matemáticamente. Entonces decir, bueno, esta es el Sales Motion, estas son las cosas que hacemos, pero resulta que tengo un vendedor que convierte mucho más que el resto. ¡Wow! ¿Por qué será? Y ahí empiezo a ver etapa por etapa cómo están sus conversiones. Y digo, mira, esta persona, por ejemplo, convierte mucho más a la etapa de negociación que el resto de los vendedores. ¿Por qué? Y ahí voy a investigar y me pongo a escuchar sus llamadas, a preguntarle, ¿por qué crees que es esto? Un buen sales manager es el que está encima de su equipo y sabe qué hace cada uno, sabe cómo lo hace cada uno y puede identificar en los números las buenas prácticas y escalar esas buenas prácticas. Y esa es cuando ya tenéis un equipo como en una etapa de madurez y te dedicáis a
moverle las perillas correctas al equipo para que maximices la experiencia de los clientes y así la conversión. Claro, y ahí entra también la parte, ya no solamente número, que es lo quanti, sino también lo quali de lo que está haciendo, y no solamente lo que está haciendo, sino cómo lo está haciendo. Porque tú dijiste algo clave, que es cómo tienes que hablar la tonalidad al principio con la persona. Es diferente conversar con una persona de 13 años y una persona de 50 años. Eh, Quizá el de 13 años no es el decision maker final, pero sí es el que te va a sponsorear, pero o el que te va a influenciar para que se tome la decisión. El de 50 años no le puedes vender el futuro, un otro idioma nuevo para su futuro. Sí, motivación es diferente. Es una motivación totalmente distinta y es un approach totalmente distinto y es una forma de conversar y de generar esta confianza, esta cercanía, más que vender, porque puede sonar feo, pero para que finalmente puedas lograr el objetivo, que es una buena venta. Sí, eso que más que vender, porque puede sonar feo, quiero tomar ese punto porque creo que es una cosa súper malentendida Sí. usualmente. En mi experiencia, el perfil de personas que son los más vendedores o con esta actitud de vendedora, pucha, no les va tan bien porque muchas veces se siente medio charlatán del otro lado. Mm. Muchas veces lo que yo veo es que los que son más ordenados, metódicos, consistentes, incluso callados, como que hay una cierta correlación con ese perfil, venden un montón. ¿Por qué? Porque no intentan pasarse de palabras con los clientes y tratar de sobrevender las cosas. Porque cuando tú sientes que te están vendiendo algo, ya uno se aleja. Y la primera parte y más importante de la venta es generar confianza y conexión. Yo tengo que creer de guata que lo que tú me estás ofreciendo es porque realmente crees que es lo mejor para mí. Y por eso es que es una venta consultiva, porque yo, a través de lo que tú me has conocido en estos 5, 10, 20 minutos, puedes resonar conmigo y mostrarme qué es lo mejor para mí. Y el que quiere vender mucho y trata de eh, vender a través de que las cosas suenen bonitas, usualmente no funciona tanto o no son los mejores vendedores o son medios desordenados. La verdad es que un buen vendedor es una mezcla de un montón de cosas. eh, y sí tiene que tener personalidad, pero lo más importante de todo es tener integridad de querer lo mejor para las personas y la consistencia. Consistencia es la palabra clave y va muy en línea con esto del sales motion, de adherirse a lo que funciona y repetirlo una y otra vez y hacerlo bien y no improvisar cada vez o tratar de vender de esta forma tan vendedora, como dijéramos de la concepción habitual de que es una persona vendedora. Sí, sobre todo porque ya hoy en día las ventas o la forma de adquirir, de comprar, cambió un poco. Entonces, es más, como tú decías, hacer esa resonancia de lo que yo quiero, del dolor que yo tengo, con lo que tú me estás ofreciendo, con lo que tú realmente vas a lograr. Oye, Javi, y también tú comentabas, hablamos sobre el founder, que es quizá el primer vendedor de una empresa, que es lo más seguro. Después empiezan a haber contrataciones, quizá un SDR, un BDR, un vendedor, un head. Y en este caso, ¿quiénes son, hablando del Sales Motion, quiénes son los o quién es el responsable del Sales Motion, de generar y de administrar y de velar porque hay un buen seguimiento de un Sales Motion y de que funcione? Va a depender mucho de la empresa y de cómo esté estructurada la empresa. Usualmente el que más impacta en que el sales motion se siga bien es el sales manager, el jefe directo de los vendedores, que es el que está coachándolos, entrenándolos, escuchando, corrigiendo de forma activa qué están haciendo y qué no están haciendo los vendedores. Haciendo lo que un Y manager debe hacer. sí, mira, te diría que hay diferentes approach de los managers y cómo hacerlo. Em, Hay algunos que tienen un approach mucho más
consultivo y que dice la teoría que funciona un montón y que son mucho más de llevar al vendedor a darse cuenta que funciona y que no, con un approach un poco más pasivo. Y hay algunos que son mucho más activos y que están corrigiendo encima del vendedor constantemente. Las dos pueden ser buenas y pueden ser malas, dependiendo de la situación y de lo que necesita cada vendedor. Lo que yo creo que funciona muy bien es cuando se toma un approach medio híbrido y yo sí estoy encima viendo qué están diciendo y qué no, y estamos generando conversaciones de ventas. Te morís la cantidad de equipos de ventas que les da vergüenza hablar de cómo se vende, que Sí. les da vergüenza hablar de yo digo esto, no, yo no digo esto así, no sé qué, y el cómo vender es casi que un tabú. Cada uno lo hace por separado, pero poco más y les da vergüenza llamar a la gente desde su puesto. Entonces, creo que un muy buen manager es el que está ahí y están hablando de ventas y dicen, pero tú hiciste esto y genera debate sobre las ventas. Esta obsesión de cómo vender mejor se vuelve algo cultural. Eso es súper importante. Pero también está la otra parte de tener uno a unos periódicos donde sea el vendedor el que quiere mejorar y que quiere entender cómo ser mejor vendedor cada día y que el manager se vuelve su coach de ventas y que lo ayuda a él mismo a darse cuenta y a generar estrategias para ir mejorando en estas cosas. Creo que eso es muy poderoso, porque cuando yo le digo a una persona, mira, no está diciendo bien esto, lo está haciendo mal por tal y tal, ya lo escucho. Pero si no viene de mí la mejora, porque yo realmente quiero cambiar algo, es muy difícil que ese cambio se quede en el largo plazo o que permee a la cultura de la empresa. Así que para mí el buen approach es cuando estoy mezclando estas dos cosas. El activo de estar encima de todo el mundo y asegurándote que las cosas pasen, pero también tiene esta parte de coach por detrás, como una capa que está constantemente acompañando a las personas. Claro, entonces aquí básicamente lo que estás planteando es que es una responsabilidad compartida entre el manager porque es el que tiene que hacer el coaching, es el que anda constantemente entendiendo y también guiando por el happy path, pero también por otro lado el ejecutivo es el que tiene que también poner de su parte para poder ir haciendo mejoras, para poder eh, absorbiendo ese feedback de sus managers, de su líder y en este caso también, ¿cómo, cómo se le hace seguimiento, Javi? Creo que hay como dos métricas grandes o dos grandes áreas de métricas. La primera son todas las que miden el esfuerzo del vendedor. Y el Mm. esfuerzo del vendedor es la cantidad de las llamadas, la duración promedio de las llamadas, las tasas de conversiones que está teniendo, qué sé yo. Esas son todas las directas. Y por otra parte, la cantidad de esfuerzo que estoy haciendo. No es lo mismo un vendedor que llama 20 veces, uno que llama 60 veces al día siendo un super vendedor. Puede que este tenga mucha peor tasa de conversión, pero es imposible ganarle a su ritmo de trabajo, entonces Claro. igual va a vender bien. Entonces el esfuerzo cuesta un montón. Y por otra parte está la calidad de la venta y cuántas oportunidades de las que recibe esta persona convierte a que realmente se hagan una venta. Y ahí es increíble ver cómo las personas son tan diferentes. Y este perfil que te digo de la persona que llama, 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 con no tanta calidad, existe. Y Ujú. bajo ciertos contextos puede ser un tremendo vendedor, tremendo vendedor. Cuando hay más oportunidades de las que puede manejar tu equipo, ese vendedor le da increíble porque se traga 2 o 3 veces el pipeline del resto en el mismo tiempo. Ahora, si hay escasez de oportunidades, el vendedor que convierte más y le dedica más tiempo a cada uno, se come con zapato a este vendedor que es de mucho volumen. Sí. Y ahí es donde está la segunda pata. Uno mide el esfuerzo que le va bien a este tipo de vendedor y el otro mide la calidad. Y en la calidad tienes cosas como la tasa de conversión entre etapas. ¿Cuántas de las personas totales por tipo de oportunidad puede ser una oportunidad que llega por marketing, una oportunidad que llega como referido, una oportunidad que llega por el programa de no sé qué cosa que tiene tu empresa? ¿Cuánto convierte de cada una de esas cosas?
Y ahí es empezar a ver el detalle y donde se mezcla los números con lo que estoy escuchando en las llamadas. Esta persona, por ejemplo, un atributo muy bueno para un vendedor puede ser habla pausado y con mucha confianza. Eso cuesta medirlo. Ahora hay herramientas que lo hacen y que te miden la tonalidad y el sentiment de la persona y tú puedes llegar a eso de una forma un poquito más numérica. Hace un par de años era, no, esta persona realmente habla muy bien, habla tranquilo, genera mucha confianza en este tipo de cosas. Entonces, claro, de nuevo, tenemos todas estas métricas súper cuadradas y estas que cuesta un poquito más ponerle nombre, que viene siendo la calidad de la conversión. Y estas son las que principalmente tenemos que impactar con el Sales Motion. Porque la de cantidad de llamadas y todo, claro, uno siempre está arriba del equipo tratando de poner incentivos, tratando de motivarlo. Cuando alguien se cae entendiendo por qué, uno tiene que estar encima. Pero son estas las que realmente te pueden hacer una diferencia gigante si es que las trabajáis y las cambiáis bien. Sí, sobre todo cuando lo hace de forma objetiva. Sabes que te voy a contar una anécdota que me pasó hace poco. Estuve conversando con una persona que me decía que en su equipo no ha logrado medir o analizar más del 1% de las llamadas. Y es heavy porque desde que empezó de nada a lograr ese 1% logró aumentar la tasa de conversión. Entonces yo le decía, imagínate cuando tú logres analizar otro por ciento más o cuando metas herramientas y que te permita entender todo lo que está pasando en vivo y directo con tu equipo. Vas a poder explotar con tus tasas de conversión, vas a poder identificar exactamente lo que tú comentabas, cómo conversa el sentimentalismo, el sentimiento, perdón, la contraparte, los porcentajes de habla, qué dice, qué no dice, si lo Identificar dijo cuando estáis bien. vendiendo cosas que no existen o malas prácticas y cosas que te pegan después mucho más que no haber vendido una cosa. Entonces, no, es increíble eso de poder monitorear. Sí, sí, y como tú decías, hoy en día hay muchas herramientas que te permiten hacerlo en tiempo real y con inteligencia artificial y es mucho más rápido, escalable y así haces que, yo me imagino los call centers quizás hace 5 años atrás que tenían personas que tenían que estar escuchando todas las llamadas y lograban tener un 15% de análisis. Hoy en día esas personas deben estar haciendo algo con un nivel Y mucho más carísimo alto. además. Caro, Sí. porque claro, tienes que contratar un batallón de personas para escuchar miles de minutos. Claro, y probablemente el que tenéis que poner ahí a escuchar es un gallo capacitado para escuchar, o sea, un sales manager que gana más plata, entonces estáis poniendo a un gallo más caro a hacer una pega que ahora es súper lograble con inteligencia artificial. No, y por otra parte, esta persona eh, tiene que estar analizando lo bueno, lo malo y, y a la par identificando oportunidades de mejora. Oportunidad de mejora. Esta palabra funciona. Esta forma de decirlo funciona. Esta no funcionó. Esta va a ser la nueva versión del Sales Motion, etcétera. Y hablando de nuevas versiones, Javi, ¿cómo llega el punto en que tú dices, sabes qué? Esta versión mayo 2025 tenemos que evolucionarla. Te diría que hay dos cosas. La primera es el Kaizen o la mejora continua, el Bueno. pasito a pasito, suave, suavecito. Uno siempre tiene que estar viendo qué funciona y qué no funciona. Y tú vas a poner un Sales Motion y todos van a hacer un entrenamiento del Sales Motion, todos van a estar de acuerdo de cuál es el Sales Motion. Y 5 minutos después, cada uno va a estar desviándose de Sales Motion de formas que tú no habías anticipado. Y al principio eso es frustrante porque decís, pucha, qué lata, creamos toda esta cuestión y están haciendo cada uno lo que sea, pero no es tan así. Al final igual sigue una estructura y con esta tropicalización inherente de que cada persona es diferente y va haciendo cosas diferentes porque sienten que le van resultando, es la pega del sales manager de medir esto y de probar, mira, esta persona está haciendo esto y le está resultando un poquito más. ¿Por qué no lo probamos con estos tres vendedores y hacemos un experimento? Y aquí está la parte medible matemática, constante de cambio. Esta es la práctica, a priori, hipótesis, tenemos este resultado con esta práctica, seteamos experimento. Estas tres personas van a hacer esto, estas tres personas, grupo de control, no va a hacer esto. Pasa un tiempo, medimos resultados,
¿funcionó o no funcionó? ¿Es representativo el experimento o no es representativo el experimento? Un error muy común, muy común que se ve en todas partes es hacer experimentos que no son válidos, porque la data no es suficientemente representativa y puede ser que porque sí, este grupo de datos tuvo una mejor conversión. Entonces, por eso te decía que un buen sales manager, un buen head of sales, tiene que ser súper matemático y tiene que poder hacer experimentos válidos que realmente te permitan, de una forma objetiva, ir mejorando tu sales motion, tu proceso de venta. Entonces, es la primera cosa, cuando uno va mejorando constantemente a través de experimentos que va haciendo. Y la segunda es cuando uno ve cambios grandes en el mercado, cambios grandes en cómo están llegando las personas, cambios grandes incluso en tu producto. Cuando se produce una disrupción en el modelo, ya sea porque la competencia está haciendo algo diferente o porque los estudiantes o clientes están haciendo algo diferente, o porque tus propios vendedores son diferentes o porque tu producto cambia de cierta forma, es cuando uno dice, bueno, mi sales motion sirve para esta nueva cosa que estoy haciendo o no. Por ejemplo, acá no existía el producto de Plus 50 y algunas personas que tenían más de 50 años compraban el producto como si fuera un producto normal. Turismo, algo Y así. claro, turismo, que quieren seguir aprendiendo idiomas, que quieren... Y lanzó el producto porque es un segmento importante de gente de más de 50 años que quiere viajar mientras aprenden un idioma, conocer, tomarse una copa de vino con estos amigos internacionales. Y el sales motion de ese cliente es completamente diferente a lo que existía. Entonces, claro que ahí hay que cambiar el sales motion, hay que empezar de cero a entender qué los motiva, qué les gusta, qué no les gusta, y hacerlo todo de nuevo porque el sales motion que vienes no funciona. Entonces son esas dos cosas. La mejora continua, no existe un minuto para cambiar el sales motion está vivo y está cambiando y está mejorando siempre. Y la otra es cuando hay un cambio muy grande. Te diría que nosotros hemos visto un cambio grande en los últimos meses relacionado con esta generación que está extremadamente informada. Porque ahora yo me meto a ChatGPT y me explica lo que sea en 2 segundos. Mm. Y uno llega con mucho más conocimiento que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Conocimiento que es decidido por máquinas, que es la verdad y el objetivo, no necesariamente es real, muy sesgado por algunas cosas. Pero al final el vendedor tiene que estar mucho más informado, mucho más preparado, mucho más capacitado y tener argumentos mucho más refinados que antes, porque la persona está pidiendo un nivel de detalle y están preguntando por cosas mucho más al detalle que antes. Así que creo que ese también es un cambio de Sales Motion, donde hay que hacer entrenamientos, donde hay que ver cosas que antes realmente no importaban, se van volviendo relevantes y hay que estar ahí atento a escuchar esas llamadas y entender a esos clientes qué funciona y qué no funciona. Exacto. Mientras estabas hablando me acordaba de nuestras interacciones. Teníamos un documentito por ahí donde siempre andábamos actualizándolo y habían actualizaciones, varias actualizaciones durante el día y es algo que constantemente hay que estar comunicando. El equipo de venta tiene que ser abierto al cambio, tiene que ser una persona o un equipo que esté abierto al cambio para poder mejorar, siempre en esa constante mejora, para que obviamente puedan lograr más rápido sus objetivos. Y cuando también demostrábamos que decir esto, o decirlo de esta forma, o aprender una nueva metodología de negociación, te iba a ayudar. eh, Ellos lo implementaban y así como tú decías, en el coaching empezaban a hablar y empezaban a decir, esto me funcionó, y de repente veías que el segundo lo hacía, el tercero, el cuarto, y todos lo adoptaban. Y eso es bien gratificante porque tiene que ser rápido y también ves que va logrando y generando resultados. Javi, ya vamos terminando. Quería preguntarte, o más que preguntarte, pedirte para todas las personas que puedan estar viendo y escuchando, quizá ya hablamos de que un sales motion seguramente todos lo hacen, pero no lo hacen de forma consciente. Esto es, quizás lo doy por sentado,
Porque todos decimos tienes que vender de esta forma, tienes que hacer esto, tienes que llamar así, tienes que hacer esto en el CRM y quizás no sabían que esto tenía un nombre y un apellido y tenía metodología. Pero ¿cuáles son tus recomendaciones finales para estas personas o estos equipos que están empezando y quizás los que ya lo tienen y no tienen tantas actualizaciones, tantas revisiones o no le dan tanta importancia? Para mí son 3 cosas. La primera es tener todo documentado y que exista una fuente de la verdad, de qué está bien, de cómo vendemos acá a cada tipo de cliente. Eso tiene que existir. Eso te va a alimentar la segunda pata, que es la pata de la cultura, de que se hable de ventas, de que se hable de qué es correcto, de que se cuenten historias de qué funciona y qué no funciona. Y la tercera es cuando ya mides eso y todas estas historias que se alimentan por la cultura, porque somos una empresa de ventas, se puede medir, se diseñan experimentos, esos experimentos se miden y se va mejorando la parte uno, que es la documentación, y sigues en este proceso alimentado por estas 3 patas que son documentación, cultura y medición o experimentos. ¿Sí? Para mí, con esas 3, tenéis una cultura ya de medición objetiva y de mejora y tus ventas van a ser increíblemente mejores. Claro, y que sean parte también de un loop virtuoso que te permita estar siempre mejorando. Si vas a medir para dejar eso por allí guardado. No tiene mucho sentido. Sí, sí, sí. Y sobre todo porque suele pasar que muchas veces queremos medir muchas cosas y nos olvidamos lo que estamos midiendo, nos olvidamos de eso que quise ver y resulta que quizá allí tiene 2 dígitos en mejora en conversión y nadie se da cuenta de eso. Em, entonces, en ese sentido, así como tú dices, una persona full matemática, full con mentalidad de datos, estructurado en datos y también ordenado y que constantemente estén haciendo mejoras en todo lo que es su proceso de ventas, su sales motion. Y obviamente también con lo que va haciendo el Buyer Journey, porque esto va acoplado con la toma de decisión de cada una de estas personas. Javi, muchas gracias. Muy Gracias a bueno, ti. muy bueno poder volver a hablar contigo y sobre todo de este tema de Sales Motion que bueno, nosotros lo vivimos por un tiempo y esto es algo que constantemente estamos viviendo nosotros. Así como tú decías, tú ya has detectado en esta etapa donde estás ahora, también has detectado ciertas cosas que te permiten llegar a tu meta, que es lo que finalmente buscamos todos. Muchas gracias nuevamente, Javi. Muy agradecido por tu tiempo, por todo lo que nos compartiste. Seguramente o quizás te vaya a contactar nuevamente para seguir hablando sobre más allá del Sales Motion que viene y sobre todo cuando ya es consciente, que creo que es algo también muy valioso donde pocas personas, como te decía, no están actualizando, no están mejorando. El día a día se lo está comiendo porque también estamos en esta etapa donde todos queremos crecer en 2 dígitos, 3 dígitos quizás, o por 2 por 5 por, pero nos olvidamos de las cosas básicas que son esenciales. Listo, querido Axel. Un abrazo grande. Que estés súper. Nos vemos ahí para la próxima. Muchas gracias, Javi. Cuídate. Chao. Agradezco a Javi porque nos abrió este espacio para compartir las experiencias, para ahondar un poco más sobre lo que es el Sales Motion y cómo poder sacar de mucho más provecho y poder agregarlo a nuestro modelo comercial, a nuestro proceso de ventas, de forma 100% consciente. Si te gustó este episodio, compártelo con aquellos amigos que lideran equipos comerciales para que puedan implementar este proceso de forma consciente que es el Sales Motion. Y si quieres seguir profundizando en temas de crecimiento, estrategia comercial, marketing, revenue, en nuestra región, síguenos por nuestros canales de YouTube, por Spotify y por LinkedIn. Nos vemos, nos seguimos escuchando. Muchas gracias.